muchísimo entonces a las más de 200 personas que se han inscrito y a los participantes de más de 15 países del mundo, por supuesto de todos los lugares de Argentina. Tenemos participantes de Perú, de España, de Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, de Ecuador, de Eslovenia, por supuesto también, de Brasil, de Venezuela, muchos venezolanos por el tema que nos reúne hoy, de Hungría, de Panamá, participantes de Israel, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, y bueno, podemos seguir nombrando también otros países, de Austria también, de Canadá, de Estados Unidos, bueno, gente que se está conectando de todo el mundo en estas jornadas que en esta edición nosotros consideramos ya que es la más convocante, es el evento cultural esloveno en habla hispana online más convocante del mundo entero. Estamos orgullosos de poder seguir haciéndolo año a año y de que ustedes nos respondan y puedan estar presentes. En el día de hoy vamos a tener una hermosa conferencia de la mano de Dania Frank. Dania Frank es nacida en Venezuela en el año 1970. Ella es hija de inmigrantes eslovenos y en 1991 se mudó a Eslovenia, junto con su familia. En Eslovenia se graduó como ingeniera química y desde que empezó la fuerte crisis humanitaria en Venezuela hace aproximadamente 10 años atrás, ha fortalecido sus lazos con la comunidad eslovena de Venezuela y desde Eslovenia, en donde ella está actualmente, les ha brindado apoyo a los eslovenos, ¿no? Contactándolos con los medios y las instituciones gubernamentales y gestionando solicitudes de ciudadanía. Dania Frank en este momento está en vivo desde Eslovenia y bueno, nos va a comentar un poco la historia de los eslovenos en Venezuela, algo de lo cual realmente se sabe muy poco y que, bueno, nos va a ilustrar con este tema realmente apasionante. Así que muchísimas gracias, Dania, por aceptar la invitación de la Fundación para hablar sobre este tema, que sé que ha sido realmente muy, muy complejo poder reunir la documentación para que puedas armar todo esto, pero va a ser muy, muy lindo poder escucharte y que esto quede grabado en forma gratuita para y que quede como material de consulta en nuestro canal de YouTube para toda aquella persona que quiera verlo puede hacerlo. Así que Daña, adelante por favor, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a todos por estar hoy aquí presente. Yo voy a compartir ahorita la presentación. Un momentico para ver. Ah, ¿La están viendo ahorita? Sí, perfecto, estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches. Dobar dan, dobar večer vsem skupaj. De verdad que para mí es un Perdón, placer estar. Dania, Ah, dime. perdón un segundo, me olvidé de decir algo. Perdóname, Sí. todos aquellos que quieran hacer comentarios, preguntas durante la conferencia pueden hacerlo escribiendo en el chat. Pero por favor no habiliten sus micrófonos porque si no sería difícil desde el punto de vista organizativo. Así que escriban todo lo que quieran, preguntas, comentarios, lo que sean en el chat y yo después al finalizar la conferencia le voy a trasladar esas preguntas o comentarios a la conferencista. Eso nada más. Gracias, Dania. Ok. Bueno, sí, como estaba comentando, es un placer para mí estar hoy con ustedes aquí en esta charla. Como ya dijo José, yo nací en Venezuela. Soy hija de inmigrantes eslovenos que llegaron a ese país a finales de los años 50 y en el 91 decidieron regresar a su país cuando, bueno, a raíz de la independencia de este. Tengo que decir que nosotros llegamos un poco antes de la independización, así que fueron meses bastante difíciles. Y no solamente los primeros meses, sino también después fueron un año, 2 años bastante complicados en Eslovenia, pero realmente valió la pena. Hoy en día Eslovenia es un país democrático, libre y tengo que decir que bastante próspero. Ah, sí, con respecto a la presentación de hoy, Eslovenos en Venezuela, así como también lo comentó José, yo todavía sigo bastante en contacto con esta comunidad, especialmente en los últimos años. Tengo que decir que esta comunidad es una comunidad bastante pequeña en Venezuela.
A Venezuela llegaron entre 550 y 650 eslovenos. Por lo tanto, no había tanta, como decía, tanto número para, así como en Argentina, ¿no? Para estar, tener actividades más concretas, tener diferentes asociaciones, etcétera. Así que ya por el número tan pequeño era un poco más complicado, pero a pesar de todo, la verdad que estos eslovenos en Venezuela se esforzaron muchísimo en mantenerse juntos, en mantener sus culturas, sus tradiciones, sus valores, en pocas palabras, en mantener su eslovenidad, ¿no? Y por eso yo también quisiera dar un mensaje a raíz de esto, que no importa qué tan pequeña sea la comunidad o qué tan apartada una persona puede estar de la comunidad a la cual, digamos, por identidad, por herencia cultural pertenece, ¿no? Siempre hay la posibilidad de aportar, de acercarse a estas personas, a estas comunidades, a estos centros y sobre todo hoy en día que existe el mundo virtual, ¿no? Desde que, bueno, sabemos que el Internet revolucionó definitivamente la humanidad, ¿no? Y es mucho más factible, ¿no? Yo la verdad que creo que todos nosotros deberíamos esforzarnos en mantenernos juntos, ¿no? Como comunidad eslovena, no importa en qué rincón nos encontremos, porque de verdad que es tener una identidad que perteneció a nuestros padres, nuestros abuelos, nos enriquece muchísimo. Yo también apelo a todas esas asociaciones, organizaciones eslovenas que están en Sudamérica, que tengan una gran apertura hacia todas esas personas que desean acercarse a la comunidad y que también se fomente, así como lo está haciendo la Asociación Slovenski Duh, actividades virtuales, ¿no? Porque si no puedes acercarte físicamente, por lo menos te puedes acercar en el mundo virtual. Y también quiero decir que también se puede hacer contacto con Eslovenia. También aquí hay fundaciones, organizaciones, instituciones que también aceptan, o sea, aceptan en las que las personas de otros países se pueden incluir, ¿no? Esto así como un mensaje, ¿no? Porque de verdad que la comunidad eslovena en Venezuela es muy chiquita y tuvo que esforzarse mucho en mantener su identidad. Yo esta presentación la estructuré de forma cronológica, así que empecé con la historia de los primeros inmigrantes hasta la situación actual hoy en día, ¿no? Así que bueno, sin más nada que agregar, yo empezaría con la presentación. Por supuesto, toda la historia empieza cuando llegan los primeros inmigrantes a Venezuela. Los primeros inmigrantes llegaron a Venezuela entre las dos guerras mundiales, pero era un número muy chico, vinieron de forma muy individual y por diferentes razones, ¿no? Yo creo que entre ellos habían también misioneros, según lo que he escuchado, así que bueno. Por eso se considera que el principal flujo migratorio comenzó en 1947. En esa época empezaron a llegar barcos de Europa con inmigrantes europeos. El mayor número de inmigrantes que llegó a Venezuela eran de España e Italia. Esas son las comunidades europeas más grandes que hay en Venezuela, pero también llegaron de otros países, así como en esa época, Yugoslavia, y entre los yugoslavos, por supuesto, había también eslovenos, ¿no? Se calcula que ese año llegaron entre 200 y 300 eslovenos. Cuando llegaron los eslovenos, cuando llegaron los eslovenos a Venezuela, estos llegaron a dos puertos importantes, que eran el puerto de La Guaira y el puerto de Puerto Cabello. Estos dos en la región central del país, cerca de Caracas, y cuando llegaron, estos fueron llevados a centros de alojamiento para refugiados, y uno de los más importantes es el Trompillo, muy conocido entre los inmigrantes. Aquí en esta foto pueden ver una barraca donde se alojaban los inmigrantes al llegar. Los llevaban allá, ¿no? Para que allá pudieran vivir un tiempo, ¿no? Hasta que no consiguieran trabajo y poder después cambiar a una mejor situación, ¿no? Creo que todavía hay una o dos barracas que quedaron de pie como recuerdo de esa época, recuerdo de esa historia, ¿no? Que es parte también la historia de Venezuela. Los eslovenos siguieron llegando y vinieron, o sea, la primera migración fue en el 47 y llegaron hasta principios de 1960. Ahí, después del 60, ya se empezó a reducir muchísimo el número de personas que llegaron al país y se calcula que en total llegaron entre 550 y 650 eslovenos, ¿no? Que es un número relativamente pequeño, ¿no?
Los primeros que llegaron en su mayoría eran refugiados políticos. Después los que llegaron a finales de los años 50, entre ellos están mis padres también, llegaron, eran más que todo inmigrantes económicos. Interesante también que los primeros que llegaron, llegaron más que todo de la región de Gorenska, Dolenska, Stárska de Eslovenia, y los últimos que llegaron eran de la región de Primorska, que es la región que está en la frontera con Italia. Entre ellos mis padres, ¿no? Y realmente mi mamá me decía que la situación económica en ese tiempo era devastadora. Cuando ya otras partes de Eslovenia se estaban desarrollando, Primorska quedó muy atrás. Para ubicarnos un poco geográficamente, ¿no? Este es el mapa de Venezuela. Yo marqué con un círculo la región central del país, lo que se llama la región central del país, ¿no? En esta región es donde hay la mayor presencia de eslovenos. Aquí en esta imagen de la derecha se ve, bueno, aquí se ven las principales ciudades de esta región, que es Caracas, Valencia, Maracay, Los Teques. La mayoría de los eslovenos realmente están entre Caracas y Valencia. Estas eran ciudades sumamente prósperas, eran ciudades industriales, eran ciudades comerciales, ¿no? Entonces había mucha prosperidad y, por supuesto, la mayoría se quedó ahí. Aunque que se entienda, eslovenos hay en todas partes de Venezuela, en los rincones más lejanos, ¿no? Pero son casos más, algunos son casos realmente puntuales, ¿no? Ahorita yo quisiera mencionar a una persona que fue sumamente importante en esta comunidad, yo diría que crucial y central, que es el padre Janez Grills. Yo le di el título del unificador de la comunidad eslovena. El padre Grills llegó desde la Argentina en 1958. A mí me preguntaron, ¿y cuándo llegó a Argentina? No sé. Él nació, me parece que en 1929 en Novo Mesto. Me imagino que como misionario lo enviaron a Argentina, de Argentina a Venezuela, ¿no? En el 58. Y ya ese mismo año organizó la primera misa en esloveno. Además de eso, en el 1966 fundó la Asociación San Cirilo y Metodio y publicaba el boletín Življenje. Življenje en esloveno significa vida. Ese boletín lo enviaba todos los meses a las diferentes familias eslovenas, ¿no? Eso fue al principio, fue todos los meses, ya después de un par de años me parece que fue una vez al año porque no tenía ya tanta fuerza para hacer todas esas actividades, ¿no? El padre Gris murió en 1997 y en su honor se organizó una peregrinación conmemorativa al año siguiente. Como pueden ver de toda esta información, realmente él fue el que unificó a la comunidad como tal, ¿no? Yo pienso que antes de que él llegara a Venezuela estaban los eslovenos como individuos, seguramente contactaban entre sí, pero no tenían todas esas actividades, todos esos eventos y toda esa convivencia donde ellos realmente podían mantener sus tradiciones, su cultura, su idioma, su eslovenidad, ¿no? Y eso fue lo que él fomentó. Por eso de verdad que fue una persona extremadamente importante dentro de esta comunidad en Venezuela. También tengo que mencionar, ¿no?, que él fue un párroco muy importante en Venezuela. Él fue párroco de una parroquia en Caracas muy conocida, la parroquia del Chacao. Él fue monseñor y fue una persona muy respetada dentro de los círculos eclesiásticos venezolanos. De hecho, la última información que tengo de él es que están tratando de conseguir su beatificación. Aquí conseguí una foto muy antigua, ¿no? Esta es una foto de misa de Semana Santa, la bendición de los alimentos. Esto fue en el 61. Aquí en la parte derecha se ve al Padre Gris. Traté de conseguir fotos incluso más antiguas, pero la verdad que no pude. No hay ya tanta posibilidad de conseguir fotos muy viejas, ¿no? Ahorita yo, para ponernos en contexto, ¿no? Yo estoy hablando ahorita yo dividí esta presentación en dos partes, ¿no? Cronológicamente sí. Yo dividí la primera parte, que es el siglo XX, y después dividí la otra parte, que es el siglo XXI, ¿no? Ahorita hablando del siglo XX, el siglo pasado, ¿no? Que eso suena así como si fuera 200 años atrás, eso fue hace 40, 30 años atrás. Hablando del siglo pasado, yo quisiera mencionar en lo que se refiere a asociaciones y vida cultural, ¿no? En esa época se fundaron dos asociaciones. La más importante, por supuesto, y que todavía existe, es la Asociación San Cirilo y Metodio.
Yo, como lo mencioné antes, esto lo fundó el padre Gris, que fue su primer presidente. Cuando él falleció, pasó a ser presidente la señora Antonia Sodia de Brúndula. Esta asociación tiene su sede en Caracas. Esta asociación organizaba peregrinaciones, celebraciones de San Nicolás y del Día de la Madre. También contaba con un coro y una orquesta llamada Triglao. Les voy a ser sincera, yo no sabía que existió alguna vez una orquesta eslovena en Venezuela. Según lo que me contaron, era una orquesta de acordeonistas. Me imagino que no duró muchos años tocando, ¿no? Pero existió en ese momento. Se ve que había mucho interés por tener de verdad la, la- la mayor cantidad posible de actividades y encuentros culturales, ¿no? Tras la muerte del padre Gris, la actividad de la asociación disminuyó, pero siguieron muchas actividades en Venezuela. También tengo que mencionar algo que mucha gente no sabe, que existió en Valencia una asociación llamada Iliria. Lamentablemente esta asociación duró muy poco tiempo, unos 4 o 5 años, pero durante este tiempo fue muy activa, se hicieron muchas celebraciones, de hecho, celebraciones ya importantes donde venían el personal de la Embajada de Yugoslavia. En esa época no había Eslovenia, así que venía el personal de la Embajada de Yugoslavia. Eh, Eran de verdad celebraciones importantes. En esta foto de aquí abajo, bueno, uno de los fundadores de esta asociación fue mi papá. Él está aquí abajo en esta foto con la camiseta azul celeste, y yo soy esta que está en la parte derecha inferior, agachada, ¿no? Aquí tendría unos 11, 12 años, ¿no? Así que bueno, fueron tiempos bastante interesantes. También quisiera mencionar el Día del Inmigrante. También fue una actividad muy importante dentro de la comunidad eslovena. En la ciudad de Huigüe, cerca del Trompillo, la comunidad eslovena celebra el Día del Inmigrante, ¿no? ¿Por qué cerca del Trompillo? Así como lo mencioné al principio, el Trompillo fue el centro de alojamiento, de refugio para todos los inmigrantes que venían en ese momento de Europa, ¿no? Y por eso se empezó a celebrar el Día del Inmigrante. Eh, Aquí hay dos fotos donde pueden ver, una foto de arriba es más antigua, y la foto de abajo, esta foto debe ser de ahí de los años 80. Yo con el programa que tengo le di un poquito más de color, estaba mucho más oscura. Y aquí se puede ver los chicos vestidos con el traje típico esloveno, se puede ver la ofrenda de flores que están poniendo delante del monumento que se erguió en honor a los inmigrantes que vinieron a este país, ¿no? Aquí en estas celebraciones había una persona que también era muy importante, también una de las figuras centrales de la comunidad eslovena, que fue el señor Franz Willebart. Él también siempre apoyó muchísimo la comunidad y perseveró mucho en que se mantuvieran las tradiciones, las culturas, el idioma. De verdad que es una persona muy orgullosa de sus raíces. Este señor también escribió un libro que se llama Yo vi levar el ancla. En este libro relata su historia como migrante desde el momento en que decidió dejar su tierra y por todas las travesías por las que tuvo que pasar, ¿no? Así que bueno, es un libro también emblemático de nuestra comunidad. Y ahorita pasamos al siglo XXI, ¿no? Cerrando ya el ciclo del siglo, cerrando el ciclo del siglo anterior, ¿no? En estos últimos 25 años, uno de los hechos más importantes de la comunidad fue la fundación de la Asociación Civil Eslovenos en Venezuela, que es realmente hoy en día la asociación más activa y más numerosa que existe, ¿no? Esta asociación fue fundada en el año 2008 y formalmente asentada en el año 2016. Su primera presidenta fue la señora María Voglar, uno de los principales pilares de la comunidad. Aquí de verdad que tengo que mencionar que la señora María Voglar es una persona sumamente importante, también una de las columnas vertebrales de esta comunidad. Ella no solamente ayudó a fomentar y mantener lo que ya estamos hablando, ¿no? Las culturas y tradiciones, sino que también prestó ayuda humanitaria a muchas personas de nuestra comunidad. Así que de verdad que bravo, María.
todos los eslovenos venezolanos la conocemos, de verdad que es una figura central y sumamente importante. Hoy en día ella está viviendo en Eslovenia. Por eso cuando ella vino a Eslovenia, la presidencia de la asociación la tomó el señor Luis Horace. Esta asociación tiene su sede en Valencia y cuenta con alrededor de 320 miembros. Y ahorita veremos algunas de las actividades que ha organizado, ¿no? Una de las actividades más importantes, uno de los eventos más importantes de los últimos 25 años fue la celebración del 60 aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes eslovenos a Venezuela. Esto se celebró también en la ciudad de Valencia y contó con un número grandísimo de participantes, vinieron eslovenos de todo el país. Aquí también gracias al señor Roberto Klun y a la señora Antonia Sonia de Brúndula, que de verdad que se esmeraron en invitar a todos a conseguir contactos, direcciones, intentaron a reunir al mayor número posible de eslovenos, ¿no? Y de verdad que fue bastante exitoso. Aquí en esta foto de abajo está el Club de Acordeones de Valencia, que tocaron varias piezas eslovenas y como cosa curiosa, ¿no? El dirigente de este club de acordeones es un señor de Argentina. Ahorita tenemos también un elemento muy importante dentro de la comunidad eslovena, que es el vitral de María Auxiliadora, que es la patrona de Eslovenia. Su bendición fue en el año 2012, ¿no? Ahorita para un poquito de historia con respecto a esto, ¿no? Esto en la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Huigüe, la comunidad eslovena celebra misas y reuniones. El párroco de la iglesia es el padre José Gregorio Ilia Turcal, que es de descendencia eslovena. Y en el 2012 se realizó la bendición del vitral de María Pomaga y patrona de Eslovenia. Ahorita, si ustedes ven, fue un hecho tan importante, ¿no? En ese momento que hasta salió un artículo de periódico. En esta foto, a la derecha, se ve el vitral completo. En la parte inferior izquierda del vitral pueden ver ustedes la escritura Colonia Eslovena. También está el mapa de Eslovenia. Y esta foto a mí me gusta mucho, que es esta foto donde están estos chicos vestidos con trajes típicos. A la izquierda está la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela, y a la izquierda está la Virgen de María Pomaga y María Auxiliadora, que es la patrona de Venezuela. Así que de verdad muy bonita esta combinación de eso también, la convivencia entre dos naciones o entre comunidades y identidades diferentes, ¿no? Así que sí, en esta iglesia de verdad que se celebraron muchas misas, yo vi muchas fotos, pero bueno, no las puedo mostrar todas y se hicieron reuniones, así que bueno, también un centro también importante para la comunidad y muy emblemático sobre todo por el vitral. Otro encuentro importante, pero antes de seguir yo quisiera comentar algo, ¿no? Yo ahorita le estoy haciendo presentaciones de algunos encuentros en Venezuela y muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que en Argentina tenemos y almuerzos y eventos y celebraciones y actos folclóricos. Sí, pero yo lo que quiero decir es, ustedes son muchos, hay muchas asociaciones y con eso cuando hay mucha gente hay mucha fuerza para hacer muchas actividades, ¿no? Pero en Venezuela hacer cualquier actividad, cualquier evento requería de muchísimo esfuerzo porque hay pocas personas, ¿no? Y también están muy alejados entre sí. Esos son kilómetros y entre una familia y otra pueden haber 100, 200, 300 kilómetros, ¿no? No es que todos estaban en Valencia, todo eso tampoco es así. Algunos, o sea, la gente estaba en diferentes puntos, ¿no? Y de verdad que por eso se valora cualquier momento que pudieron vivir juntos, que pudieron convivir juntos y experimentar un lindo compartir, ¿no? Porque las posibilidades eran limitadas, ¿no? Y todavía, y hoy en día ni hablar, ¿no? Así que por eso estoy hablando de los eventos, porque de verdad para nosotros tiene un significado, cada evento tuvo un significado muy, muy importante, ¿no? Estoy mostrando solamente los más importantes, pero todos los años se trataba de hacer algún evento. Yo he visto, sí, desde el 2000 siempre había un evento pequeño, chico, más sencillo o con trajes típicos, siempre había una misa, o sea, se trataba de hacer, ¿no? Siempre algún encuentro. Bueno, esto es un encuentro esloveno en honor a Franz Willebart y a Jože Riefeld.
Franz Willebart y Jože Riffer colaboraron con la comunidad de distintas maneras, Franz manteniendo viva la identidad eslovena y Jože aportando donaciones materiales para los eventos. Así que bueno, gracias por el apoyo que nos dieron. Me gustó mucho esta foto porque de verdad que la decoración está muy, muy interesante. Si ven la silla y las mesas, ¿no? Con la decoración de la bandera eslovena. También el centro de mesa también muy lindo. Y aquí quisiera también mencionar a esta Virgen. Este cuadro lo pintó un señor esloveno en Venezuela, el señor Pip de Valencia, hace ya muchísimos años atrás, me parece que a mediados de los años 70. Y este cuadro ha ido con los eslovenos a cada evento. Cada vez que había una misa, un evento o lo que sea, ¿no? Especialmente misas, siempre se iba a buscar ese cuadro y se lo llevaban al evento, ¿no? Así que la madre siempre, la madre María Pomaga, ¿no? La patrona de Venezuela siempre acompañó, con este cuadro siempre los acompañó, ¿no? Este cuadro hoy en día está en casa de la hija de este señor, ¿no? Y bueno, a la orden en el momento que alguien desee tener algún evento esloveno, ¿no? De verdad que siempre lo han prestado y es también un elemento emblemático de la comunidad. Presencia digital de la comunidad. Bueno, como ustedes saben, estamos en el siglo XXI, llegó el Internet, la digitalización, la informática, y bueno, la comunidad tampoco se podía quedar atrás, ¿no? Así que en el 2007 la comunidad empezó a tener presencia en Internet. El señor Andrés Armando Jochevar Aguilera creó un blog llamado Eslovenos en Venezuela, lo que permitió que muchos eslovenos de regiones más apartadas pudieran contactar con el núcleo de la comunidad. Eso realmente después que empezó el Internet, mucha gente pudo contactar, especialmente con María, con la asociación y con otras personas, así que se vincularon con lo que, sí, lo que podríamos decir el núcleo, ¿no? Y empezaron también a venir a algunos eventos en la medida de lo posible. Ustedes saben, la situación en Venezuela tampoco se presta a muchas cosas porque hay gente que vive en lugares muy apartados, es difícil venir por muchas razones, pero bueno, pero se crearon ciertos vínculos, ¿no? Hoy en día la página activa de la comunidad se encuentra en Facebook, también bajo el nombre de Eslovenos en Venezuela. Ahorita, tristemente, el último encuentro numeroso antes de la pandemia fue en el 2019. Este fue realmente el último encuentro donde se hizo todo el evento así como diría, como Dios manda, que fue la misa, el encuentro, el almuerzo, la decoración y todo eso. Después vinieron factores como la pandemia, la crítica situación económica y social del país y la migración masiva provocada por esta crisis y que han hecho que la comunidad reduzca considerablemente sus actividades y su nivel de contacto. Bueno, ya ustedes saben la historia de Venezuela, viven en Sudamérica, ahí no hay nada que añadir ni explicar, ¿no? La situación fue tan crítica que realmente la gente no tenía ni el poder adquisitivo, ni la voluntad, ni la fuerza para poder hacer cualquier tipo de actividad recreativa o social, ¿no? Así que de verdad que esto fue prácticamente el último gran encuentro de los eslovenos. Después de esto también mucha gente empezó a migrar del país. Si ustedes ven la foto de arriba a la derecha, bueno, ahí pueden ver a 8 personas. De esas 8 personas, 6 están viviendo actualmente en Eslovenia. Y otra cosa interesante, si ven la foto de abajo, ahí hay 7 o 8 señoras mayores, bastante mayores, todas eslovenas, lo que indica también que la comunidad está envejeciendo, ¿no? Y es difícil para las personas mayores tratar de organizar cualquier cosa. Se necesita gente joven, en realidad, para estas actividades, ¿no? Así que bueno, sí, fue un momento así un poco triste, ¿no? Retorno a Eslovenia. Yo voy a tocar ahorita un tema que es un poquito más sensible y un poquito más doloroso, pero es parte de la historia de nuestra comunidad, que es el retorno a Eslovenia, ¿no? Desde finales del 2019, muchos eslovenos y sus descendientes decidieron emigrar de Venezuela y venir a Eslovenia, con el apoyo del gobierno esloveno bajo el programa de repatriación que se activó debido a la extrema crisis humanitaria y sanitaria. Bueno, de Venezuela se han ido, me parece que ya 7 millones, 8 millones de personas. Muchos eslovenos se han ido, no solamente a Venezuela, se han ido a todas partes del mundo. Así que la comunidad eslovena venezolana también está muy esparcida. Algunos decidieron venir a Eslovenia gracias a este programa. La Comunidad Europea declaró crisis humanitaria formalmente
en Venezuela y bueno, eso pudo abrir esta oportunidad de venir para acá. Han llegado personas de todas las edades, desde niños en edad preescolar hasta personas mayores. Actualmente hay alrededor de 170 venezolanos eslovenos o eslovenos venezolanos viviendo en Eslovenia. Uno de los mayores retos para esta comunidad es ciertamente el idioma. En Venezuela no habían escuelas eslovenas y bueno, no, o sea, el idioma no tiene, todos sabemos que es un idioma totalmente diferente al español, tiene otras raíces, muy difícil aprenderlo. Yo tengo ya 35 años aquí en Eslovenia y todavía tengo fallas, ¿no? Así que los entiendo, es difícil. Pero de verdad que están poniendo mucha voluntad en este proceso de integración. Ya mucha gente está trabajando, los niños están yendo a la escuela. En fin, cada quien está intentando de, como dicen el venezolano, de reinventar su vida en otra parte, ¿no? Pero están en general, están contentos, están satisfechos, se sienten especialmente muy seguros aquí. Eh, es que en Venezuela ya no tenían absolutamente nada. En Venezuela uno de los mayores problemas era, sobre todo para la gente mayor, los medicamentos. Mucha gente no estaba recibiendo ni medicamentos ni tratamientos que los necesitaba. Estaban ya algunos al borde del peligro, ¿no? Podría de entrar en enfermedades mayores o incluso de morir o de quedar inválidos, en fin, o sea, la situación estaba de verdad que extremadamente ya en un estado de peligro para ellos, sin hablar de la alimentación. En Venezuela hay malnutrición, en una época ni siquiera se conseguían, ¿no?, los alimentos, ¿no? Y todo eso, bueno, llega un momento en que el ser humano dice, oh, tenemos que hacer algo, ¿no? Y la migración siempre ha sido una arma para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Aquí tengo que de verdad hacerle un gran en nombre de la comunidad, hacerle un inmenso agradecimiento a la República de Eslovenia, al Ministerio de los Eslovenos por el Mundo y a Caritas, Slovenska Caritas, por este programa, por apoyar a esta gente. Caritas tiene la parte logística, ellos están ayudando en aspectos como trámites, gestiones, búsqueda de vivienda y provisión de espacios para eventos, como puede ver en esta foto, ¿no? Varias veces nos hemos reunido, ha habido también misa, así que bueno, tratamos también aquí de mantenernos juntos, ¿no?, en la medida de lo posible, pero veo que aquí también la gente dice, no, es que no tengo tiempo, tengo esto, tengo lo otro, trabajo en los fines de semana, ¿no? Así que sí, realmente la gente está con sus actividades aquí y eso me encanta, ¿no? Eso significa que están en buen camino, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, ¿no? Yo quisiera darle un especial agradecimiento a la señora Jana Lampe y a la madre Andrea Godnich. Jana Lampe es directora de proyectos internacionales en Caritas Eslovenia y ha prestado y sigue prestando su apoyo a la comunidad eslovena en Venezuela, organizando donaciones de manera constante y de eso desde hace muchos años. De verdad que siempre ha estado con nuestra comunidad y nunca se ha olvidado de nosotros. Realmente, así como dice la palabra, es constante. Ella tiene proyectos también muy grandes en Cáritas para África, tenían para Ucrania, tenían para estos países que últimamente sufrieron también inundaciones, terremotos en estos países cercanos a Europa. Ahí siempre va a estar ella presente y siempre organizando proyectos para recopilar organizaciones. La madre Andrea es una persona muy adorable. Yo la conozco en persona, ella está ahorita en Eslovenia, pero residió en Venezuela entre 2019 y 2023. Durante ese tiempo reunió en varias ocasiones a los eslovenos y colaboró con Caritas para hacer llegar las donaciones a quienes las necesitaban. Muchísimas gracias a las dos. De verdad que Andrea fue un rayo de luz en ese momento. En ese momento pudo agrupar, aunque sea un número pequeñito de eslovenos para reunirse, lo que les dio alegría y, bueno, como digo, un rayo de positivismo, de esperanza, ¿no? También cuando estuve ella celebraron el 30 aniversario de la independencia de Eslovenia, eso fue en Caracas, los otros eventos fueron en Valencia. Y así que bueno, yo hablé con ella esta semana, estuvimos un buen tiempo hablando por teléfono, ella me dijo que de verdad que le impresionó muchísimo cuando llegó a Venezuela, que no pensaba que la situación era tan crítica y que había gente tan pobre en el país, ¿no? Que ni siquiera en Perú había visto una pobreza de ese tipo y todavía hoy en día está muy choqueada
y no puede creer que puedan ocurrir esas cosas en este planeta, pero ocurren y bueno, sí, estuvo, ¿cuánto? 4 años y bueno, de verdad que aportó mucho en ese tiempo, en la medida de lo posible, porque ella trabajaba en una escuela para niñas y trabajaba también en barrios, también para la gente pobre, colaboró mucho también con otras organizaciones en Venezuela. Bueno, ya para ir terminando la presentación, yo quisiera darle mi agradecimiento. Agradezco especialmente, pero especialmente, y les voy a explicar ahorita por qué, a Zvone Žigon por su artículo Slovenstvo Venezuela, publicado en el 98, el cual recopila la historia de los eslovenos en Venezuela desde su llegada hasta finales del siglo pasado. Cuando a mí José me dijo que si quería, o sea, si puedo hacer esta presentación, yo dije, oh Dios mío, es que no tenemos nada de información. Yo me agarré de la cabeza y bueno, yo después hablé con la señora María Bogler y ella me dijo, pero dile que sí a José, vamos a hacerlo. Tú vas a ver que sí vamos a conseguir suficiente información. Yo le dije después que sí a José, ¿no? Con cierto miedo, ¿no? Y cuando empecé a buscar información conseguí este artículo y de verdad que, bueno, para ser sincera, ese artículo me dio unas 3 partes de la presentación porque conseguí, él de verdad, es el único documento donde conseguí un poco de historia de los eslovenos en esa época. Él lo recopiló porque estuvo un mes en Venezuela, estuvo 15 días en Caracas, 15 días en Valencia, bueno, y entre preguntando, indagando, consiguió mucha información. Él trabajaba a veces en el Ministerio de los Eslovenos por el Mundo y él hacía investigaciones de las migraciones eslovenas a diferentes partes bueno, de todo el mundo, porque también él indagó acerca de los eslovenos en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Australia. Ese fue su trabajo, ¿no? Él es de la parte, él es licenciado en, no sé, en una parte humanística, ¿no? Así que mil gracias, Bonnie Gigonch. Si no estás bien, me imagino que no estás viendo esta presentación, pero si alguien tiene contacto con él, hágale extender mi agradecimiento, de verdad que sí. También mi agradecimiento muy especial a María Bogler y a Andrea Godich por toda la valiosa información suministrada. Asimismo, doy las gracias a Roberto Clun, Andrés Ochevar, Lidia Pitt, Valeria Rojas Pip, José Bogler, Alejandro Ludwig y otros que me ayudaron también con esta presentación. Y extiendo mi especial agradecimiento a la Fundación Eslovena Slovenski Duh de Argentina por la oportunidad que nos han otorgado de poder dar a conocer nuestra historia. De verdad que muchísimas gracias por estar presentes hoy. Me siento muy satisfecha de poder contar esta historia porque es parte también de mi historia y la he sentido, ¿no? Yo tengo que decir, cuando preparé esta presentación, de verdad que hay cosas que me tocaron un poquito el corazón, ¿no? Y hay cosas que no las sabía que me sorprendieron también y de verdad que fue revivir un poco todo este pasado tan hermoso que tuvo la comunidad. José, antes de darte la palabra, también dejo aquí mis datos. Si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta adicional, pueden contactar conmigo y con mucho gusto les puedo dar la información que les pueda otorgar realmente, ¿no? Dentro de mis posibilidades. Como ven, no hay mucho material documentado, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo y espero que les haya gustado. Así que, José, te doy la palabra. Excelente, excelente, Dani, excelente. Mira, acá tenemos una pregunta en donde nos hacen la pregunta de cuál fue tu sensación, porque vos volviste, o sea, vos fuiste a Eslovenia ya con unos años, y pregunta cuál fue tu sensación personal, o la sensación, o la sensación que vos tuviste cuando llegaste a Eslovenia. Si Mira, recordás ese esos eran tiempos, momento. sí. No fue fácil, voy a ser sincera, no fue fácil porque eran otros tiempos. Hoy vivimos en un mundo muy globalizado, vamos a estar claros. La música que se escucha aquí se escucha en Argentina, se escucha en Estados Unidos, se escucha en Venezuela. O sea, vivimos y además de que hoy en día existen las redes sociales, tú llegas a otro país, todavía puedes seguir teniendo contacto con tu familia, con tus amigos, con tus organizaciones, puedes vivir en Japón, pero estar todo el día en contacto con Argentina. Yo cuando vine a Eslovenia, eso fue como me hubieran cortado así, ¡chac!, la vida y me hubieran puesto en otra vida, ¿no? Además de que
Sí, hubo un shock cultural, por supuesto. Yo vine en una Venezuela donde, vamos a ser sinceros, el caribeño, el venezolano es el caribeño, abierto, de un clima cálido, donde hay colores, donde hay mucha risa, mucho. O sea, el venezolano es muy comunicativo, muy expresivo, ¿no? Llegar a una cultura que realmente era diferente. Y en esa época, mucho más que ahorita. Tengo que decir que también Eslovenia cambió en estos 35 años. Entonces, Ujú. sí fue un shock cultural. Eso fue un hecho. Y además de que yo hablaba muy mal el idioma, también eso. Yo no podía contactar con mis amigos en Venezuela. Perdí mucho los contactos. Yo los retomé cuando empezó el Facebook. Con el Facebook en el 2008 fue cuando yo empecé a retomar muchos contactos. Y también con la comunidad, voy a ser sincera, yo con la comunidad los últimos 10 15 años, los últimos 15 años también cuando empezó el Facebook y las redes sociales, ¿no? Eso es un hecho, o sea, eso nos cambió la vida, ¿no? A todos, ¿no? Y hoy en día, y también Eslovenia ha cambiado mucho, es una ciudad, un país mucho más moderno. Cuando yo llegué era un país gris, era un país que estaba saliendo del socialismo. Era un país que estaba todavía saliendo del socialismo. Hoy es un país, me parece, yo si comparo esa Eslovenia, hoy es un país lleno de colores. Más, o sea, ya visualmente ha cambiado. La gente es más, también es más abierta, es más, o sea, tiene una visión un poco más amplia. En fin, sí, sí, fue un shock cultural. Bien, dice Dania, una excelente persona y muy correcta, siempre en sus exposiciones, bendiciones. Es Daniela Cervo, que te escribe. Después, hermoso el vitral de la iglesia, Giselle Betzay. Después, bueno, de la historia, bellísima la historia de la iglesia, dice Nadia Buzek. Después, muy buen trabajo. Dania, dice Inés. Y también vos sabés que está el primo de Zvon Gigon, que es Daniel Gigon. Es el primo, está conectado en este momento, que te saluda y aclara que Zvon es antropólogo, por esto que vos decías que Sí, yo no sabía es antropólogo. exactamente, discúlpame, sí, yo no sabía exactamente, la verdad que no me, si lo hubiera Ajá. buscado por internet, sí, es antropólogo, por eso él estaba estudiando las comunidades eslovenas por el mundo. Él tiene un libro que se llama Otroci dveh domov, Los hijos Ajá. de dos hogares, que cuenta la Ujú. historia de los eslovenos o sea, que nacieron en Eslovenia y que se fueron, emigraron a otro país y que de ese otro país también hicieron, no, los niños de los dos hogares. Es decir, el esloveno que Ujú. nació en Eslovenia tiene su hogar en Eslovenia, en donde nació, y tiene su hogar en el país donde llegó. Ese Ujú. libro yo lo busqué en la biblioteca, lo conseguí, pero no había nada de Venezuela. Pero después conseguí el artículo por, por internet. Con ayuda, te voy a ser sincera, con ayuda del chat GPT. De verdad que esto a mí me ayudó mucho a buscar esa información. Así que si está el primo aquí, por favor, dale las gracias a Zvone en mi nombre, ¿no? Y de verdad que muy buen trabajo con ese artículo. Así que te hemos puesto a investigar. Le voy a dar los saludos a Esbone. Tenemos contacto, Llega, sí, mis eventualmente saludos. tenemos contacto, Yo lo vi un par de porque años atrás cuando. ahora está en Sarajevo. Sí, eso es lo que me dijeron, que él está en la embajada eslovena de Sarajevo, ¿no? Excelente. Sí, 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 sí. yo lo conozco en persona. Yo varias veces hablé con él en persona, ¿no? Cuando Él estaba en el Ministerio de recorrió, los Eslovenos por él el Mundo. recorrió distintos lugares del mundo, eh, y en cada lugar que iba sacaba libros, sacaba sesiones de fotos porque iba detrás de distintas historias. Él desde el año 1987 vino a la Argentina, y empezó a recorrer y empezó a ver qué hacían cada uno de los inmigrantes de los que tenían noticia y anduvo por el sur de Argentina, recorrió, bueno, estuvo en casa, estuvo en distintos lugares de Buenos Aires, hablando con gente, recorriendo.
sobre todo recopilando datos, que después iba y los exponía en Eslovenia, en distintas No, no, sí, facultades, un trabajo universidades. muy arduo el que hizo él. ¿Sí? Después estuvo en Estados Unidos, en Cleveland, recorriendo con los inmigrantes también en Australia, recorrió mucho Bien. África, porque hay mucha labor en África de distintos, sobre todo religiosos eslovenos, donde lugares muy inaccesibles y lugares muy pobres. Él ha ido recorriendo y ha recopilado toda la historia de esos eslovenos que han salido de su país para ayudar a la gente. Simplemente iba atrás de esos temas. Excelente. Bueno, gracias Daniel, gracias por tu aporte. Tenemos, bueno, te saluda desde la República Oriental del Uruguay, Elizabeth Stergar, que dice que es muy claro tu relato. Y bueno, tenemos todas felicitaciones, bueno, agradecimientos y demás. Bueno, me Y alegra que bueno, les haya gustado la presentación, porque yo pensaba, bueno, ¿qué tanto les interesa a la gente de, especialmente Argentina? Aquí hay gente de varias partes, pero ¿qué tanto les interesa a la gente argentina los eslovenos en Venezuela? Pero veo que también es un tema interesante, ¿no? Porque son comunidades un poco olvidadas, pero que tienen también mucha historia y tienen mucho, mucho que compartir, ¿no? Y como dije, de verdad que vale la pena esforzarse en mantener las raíces porque eso enriquece mucho, ¿no? sí, de No alguna importa el manera, número, importa la calidad. No es el número, claro. es la calidad. Exactamente, sí. Sí, aparte hay un dicho que dice que nosotros los eslovenos nos reproducimos como hongos porque estamos en todos lados. Vas a cualquier lado donde vayas, hay eslovenos. Y Claro, también me dio somos un poco pocos, de, pero nos hacemos notar, nos hacemos notar. también me dio un poquito así de risa porque cuando vi que el padre Grills vino de la Argentina, ¿no? Me imagino que quería ya hacer una broma, decir, bueno, lamento que los argentinos hayan perdido al padre Grills, pero muy satisfecha que nosotros lo hayamos obtenido, ¿no? Porque de verdad que fue una persona muy emprendedora, ¿no? O sea, de verdad que sabía manejar las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, es interesante también porque de alguna manera nos damos cuenta, advertimos a partir de los relatos como el que vos contaste, que la historia en definitiva sigue siendo la misma en todas partes del mundo. ¿M? Y que nuestra historia o la historia que pueda haber en cada uno de los países de los asistentes a estas conferencias se replican y son parecidas y los fenómenos que se dan son los mismos y los temas se repiten, que tienen que ver con el desarraigo, que tiene que ver con el recuperar la identidad y demás. Y bueno, eso de alguna manera no, no, nos une porque nos damos cuenta de que en realidad es lo mismo, es todo lo mismo, ¿no? Entonces, Sí, conocer la historia de los eslovenos en Venezuela para nosotros digamos, es muy importante, así como lo fue en su momento cuando hablamos de los eslovenos en la República Oriental del Uruguay o cuando hablamos de los eslovenos en Paraguay. Y bueno, saber, conocer sobre las historias está muy lindo. Así que bueno, te sí, sí. agradecemos Bueno, mucho, como dije, Daniel. ahorita sí, la única asociación todavía activa y relativamente activa es la Asociación Civil Eslovenos en Venezuela. El señor Luis Oroyan es su presidente. Ujú, Con él pueden contactar para cualquier información, pero sí, lamentablemente a raíz de todos los problemas que ha tenido el país, la gente está muy desmoralizada, ¿sabes? También es difícil, ujú, es difícil. ujú, Es difícil, es que no puedes ni salir de casa. Ya te cuesta, no hay gasolina, la inseguridad en las calles, el ujú, poder adquisitivo ha caído tanto que, bueno, ujú, estamos, por eso también me alegra que haya venido en ese momento por lo menos Andrea Godich, ¿no? La madre. ujú. Pero ahorita no, Bueno. realmente no hay nadie, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dania. Realmente muy, muy didáctica tu presentación. Hermosa, va a quedar grabada como siempre, como quedan grabadas todas las conferencias en nuestro canal de YouTube de la Fundación. Todas las personas van a poder, el que quiera volver a verla, va a poder hacerlo en forma absolutamente libre y gratuita. Después de que termine el ciclo, las publicamos a las conferencias.
Agradecemos mucho a todas las personas que han participado en el día de la fecha. Hermoso el marco de público. Y los esperamos el sábado que viene, que vamos a tener la siguiente conferencia de la mano de Rockfin. El tema es el canto y la música en Eslovenia y en la diáspora argentina. Vamos a conocer un poquito sobre canto y de música eslovena, y bueno, todo lo que significó y significa la música, ¿no? Para los eslovenos, que es muy importante, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Dania. Nos has iluminado con tu presentación. Gracias a Hemos ustedes, aprendido de verdad que estoy muy contenta. muchísimo. Hemos aprendido muchísimo, y bueno, como siempre, un gusto. Y gracias, realmente gracias a todos. Un gran abrazo Gracias, y nos gracias a estamos ustedes por estar viendo. hoy aquí. Exactamente. Bueno, y nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora, en la misma dirección ID de Zoom. Así que